semana se dio a conocer la noticia de manera pública ya de que el Estado de Chile reconoce al pueblo Selknam como un pueblo originario. ¿Cuál es el significado finalmente para las personas que son descendientes de este pueblo, pero también para la historia de nuestro país de ahora en adelante, pero también reconociendo lo que ocurrió entre el siglo XIX y el siglo XX justamente con este pueblo? ¿Cuáles son los alcances de esta decisión? Se lo preguntamos a Ariel León. Él es asesor de la Corporación Selknam Chile, que nos acompaña de manera remota. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias, Luis, Camila. Para mí es un honor estar en su programa, en Canal 9, Bio TV. Así que adelante, dispuesto a responder las preguntas que ustedes necesiten. Sí, es interesante salir también de este concepto que tenemos, que cuando hablamos de pueblos tradicionales siempre nos vamos enfocando en lo que tenemos más cercano, que es el pueblo mapuche, y por eso también con el proceso anterior de nueva constitución se hablaba de pueblos originarios finalmente, para ampliar todo esto. ¿Cómo ha sido para ustedes también esta realidad en nuestro país, que durante mucho tiempo se asoció que pueblos originarios en nuestro país, mayormente se habla del pueblo mapuche? Sí, mira, la verdad es que los pueblos que se reconocieron en la ley 19.253, que es la ley indígena, eh, que se publica el año 1993, eran los pueblos que estaban más bien organizados políticamente y que hicieron un pacto con las fuerzas democráticas que ganaron la elección y llevaron, bueno, primero el plebiscito, ¿no? Del sí y el no, y después la elección del primer presidente después de la dictadura, que fue el presidente Patricio Aylwin. Esos pueblos organizados firmaron el denominado Pacto Nuevo Imperial y entraron naturalmente en el proceso político para ser reconocidos en la ley indígena. Pero habían otros pueblos que no pasaron por un proceso de organización política, eran pueblos que no estaban tan conscientes de esa participación y que fueron reconocidos posteriormente. Y quedan pueblos por reconocer. La verdad es que el año 2006 se reconoce al pueblo de Aguita, ¿no? La ley indígena es del 93, el 2006 se reconoce al pueblo de Aguita, después el año 2000 se reconoce al pueblo Chango. Y el pueblo Selknam pasó por un proceso muy difícil porque el genocidio, que está probado históricamente, no hay duda, ningún historiador duda de eso, de lo que ocurrió en Magallanes, eh, tuvo efectos transgeneracionales. Los hermanos, básicamente los nietos de los hermanos Selknam, fueron los que se organizaron para efectos de solicitar este reconocimiento. Tú estás hablando con una persona que no es Selknam. Yo soy Aymara Quecho, yo soy asesor. Yo trabajé 15 años en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, fui asesor del senador de la región de Biobío, Alejandro Navarro, y yo les ofrecí en algún momento de la historia de esta organización de la comunidad Covadonga Gaona, la asesoría para que ellos tuvieran su reconocimiento legal, porque no lo tenían, porque no estaban reconocidos en la ley, y lamentablemente recibían respuestas negativas por parte de la institucionalidad chilena cuando ellos exigían derechos, y derechos mínimos. No, en Chile nadie es millonario por ser indígena o por ser de pueblo originario, por el contrario, pero beneficios mínimos como participación en consultas indígenas, algunas becas, subsidios del Estado menores, que dependen de tu ficha de protección social. No son recursos que vayan, digamos, a personas que no son pobres o que no lo necesitan. Y la verdad es que, claro, comenzamos este proceso primero organizando al pueblo en torno a esta idea. A mí me tocó redactar el preproyecto de ley para efectos de ser presentado en el Congreso. Lo corregimos, llegamos a una redacción conjunta con los hermanos de la comunidad Covadonga Gaona, y bueno, después acudimos a la Cámara de Diputados y ahí logramos un apoyo transversal. Lo patrocinó la diputada Claudia Mix y Camila Rojas, y ellas nos recomendaron que acudiéramos a todas las bancadas, y lo firmó el ex diputado Belolio de la UDI, Amaro Labra del Partido Comunista, Urruti Coechea de RN, que ahora es republicano, el ex presidente Boric, y así gente de distintas sensibilidades, que no tienen ninguna coincidencia política, lo firmaron y fue presentado ante la Cámara de Diputados. Y un año después, esto fue en agosto del 2019, un año después, el 24 de junio, logramos la unanimidad en la Cámara de Diputados y pasamos al Senado.
Sí, Ariel. Y sí, Sí, perdón, es que lo que tú relatas me parece súper importante, esta transversalidad finalmente desde todas las veredas políticas, en este ánimo de reconocer al pueblo Selknam como pueblo originario de nuestro país, pero también, además del contexto en el que nos encontramos hoy día, ¿no? Hablamos de memoria, hablamos de reparación, y preguntarte también desde ahí, ¿qué significa esto para los descendientes del pueblo Selknam? Justamente ser reconocidos, pero también me imagino que es una suerte de deuda que se empieza a saldar. No podemos obviar la historia y el rol del Estado chileno con el genocidio del pueblo Selknam desde la mitad del siglo XIX y también durante los principios, los comienzos del siglo XX. Este es un acto reparatorio, me imagino, también para muchos de ellos. A ver si nos puedes contar, Ariel, pero también aprovechando, sí. Directamente a Gema Nimolina Vargas, presidenta de la Corporación Selknam, que está acá con nosotros, a quien le agradecemos también que se haya conectado para precisamente poder ir abordando lo que ha significado para ustedes directamente esta realidad, este reconocimiento. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Buenos días, hermano. Eh, Contenta, obviamente, con esa sensación, ¿no es cierto?, de que hemos hecho un buen trabajo y vamos camino a la labor cumplida, esperamos en el corto plazo, ¿no? Y preparándonos para los procesos que siguen. Sí, Gemini, justamente estábamos conversando acerca de lo importante y los alcances que tiene este reconocimiento para el pueblo Selknam o sus descendientes en este caso. Y preguntarte justamente, desde el punto de vista de la reparación, ¿es el comienzo de un camino? ¿Es el fin de un ciclo? ¿Cómo lo viven ustedes también como corporación? Bueno, la verdad es que para la comunidad es un tema un poco complejo porque es un tema que involucra muchas emociones. Hay un estudio de caracterización en el cual se habla de reparaciones y nosotros como personas sentimos, ¿no es cierto?, a nivel comunitario que la primera reparación o el primer gesto que podría llevarnos a una reparación es justamente que nos integren en esta ley que nos da un marco de derechos dentro del país. El terminar con este estigma de la extinción, ¿no es cierto? Porque nosotros, si bien es cierto, todos los seres humanos descendemos de alguien, eh, no podemos andar diciendo somos descendientes de. Nosotros somos el pueblo Selknam que habita hoy en día en Tierra del Fuego y que está en Chile y que tiene una historia que sin duda hay que conocer, hay que revisar, hay que transparentar y obviamente se irán dilucidando en el camino las formas, ¿no es cierto?, o lo que se requiera para que estas familias que tienen una historia tan trastocada, que tenemos una historia tan trastocada, podamos ir reparando desde lo emocional, desde lo familiar, hasta lo que incluye el marco legal que tenemos en nuestro país. Claro, está el tema legal sin duda, pero está también en lo emocional también detrás, porque uno, claro, si te dicen, oye, es que nosotros no reconocemos a tu familia con todo lo que eso significa para uno, es tremendo. Y claro, uno lucharía siempre porque ese reconocimiento exista por el legado que nos fueron dejando nuestros padres, nuestros abuelos, en fin. O sea, hay un tema emocional, una deuda pendiente, me imagino que con el paso de los años ustedes también ya se sienten un poquito más saldada, ¿o no? Wow, es difícil contestar eso porque cada familia tiene una historia que, si bien es cierto, son muy similares, pero tienen evoluciones históricas distintas, Mm, distintos tratos, distintos lugares de Chile y por lo tanto traumas que son mm. más o menos fuertes dentro de la familia. Entonces, el tema de la identidad es un tema que nosotros hemos venido trabajando por años con ayuda de equipos de profesionales. ¿Ah? Nuestro trabajo no ha sido al azar, ha sido bastante minucioso, con mucho apoyo. Y ahí tengo que destacar absolutamente, no puedo dejar de nombrar a las instituciones que nos han ayudado, como es la Universidad Católica Silva Enríquez, Universidad de Magallanes y por supuesto nuestro asesor que ha estado siempre, el hermano Ariel ha estado siempre apoyándonos justamente para poder eh, aprovechar de mejor manera
pequeñas brechas de posibilidades y de apoyos que fueron surgiendo en el tiempo y que fuimos encontrando con muchas dificultades, pues, no sé, igual hay que decirlo, no ha sido un camino fácil, han sido muchos años de trabajo tocando puertas. Y en ese sentido, claro, somos familias que sí fuimos criados como chilenos, pero con una memoria familiar distinta. Y eso es algo que sin la ayuda de profesionales es muy difícil de abordar derechamente. Por Entonces, supuesto. también hemos tenido mucho apoyo en ese sentido. El equipo de Y, estudio de la Católica ha sido, de la Católica Silva Enrique, ha sido fundamental en este aspecto. Llevamos claro, 7 años ya trabajando con la comunidad. porque en el fondo hay que rescatar, acá estamos hablando de rescatar memoria cultural, que es patrimonio también, pero que es idiosincrasia. Y ahí preguntarte también, Gemini, este reconocimiento podría eventualmente traducirse, por ejemplo, y como vemos en otros casos, incluso en otros países, ¿no? Cuando se reconoce un pueblo indígena, un pueblo originario en un país, también viene de la mano de respetar, por ejemplo, sus modos de vida, respetar las costumbres, respetar que, por ejemplo, eran un pueblo esencialmente pescador, buzos, mariscadores, como conocemos hoy día, ¿cierto? Todo esto, y uno lo puede ir aprendiendo, y es verdad, conocemos bien poco, lamentablemente, porque no hay mucha historia escrita todavía, hay mucho por decir respecto del pueblo Selknam, pero quizás un acercamiento puede ser a través de, como tú decías, la academia, pero también de algunos, no sé, documentalistas, como el caso también de Patricio Guzmán con el botón de nácar, donde podemos ver cómo traspasa la historia sociopolítica de nuestro país, pero también de la mano de aprender un poco más acerca del pueblo Selknam. Particularmente ahí, en lo personal, pude comprender también sus modos de vida. Hoy día es algo que ustedes buscan que se reconozca, porque también en ese documental conversaban con personas del pueblo Selknam, evidentemente más jóvenes, que decían, lamentablemente ya no tenemos las mismas herramientas, desde lo legal incluso, para poder salir a pescar como nosotros acostumbrábamos, para mantener la tradición de la pesca indígena. Bueno, ahí lo primero que me gustaría es como puntualizar un poco las diferencias de los pueblos fueguinos. Ujú. Acá en Tierra del Fuego y en Magallanes somos 4 pueblos, los que preexistentes, de los cuales los pescadores que tú nombras y que vivían en el maritorio, que es su territorio, ¿no es cierto? El maritorio, son los Cahuéscar y los Yaganes. Perfecto. Nosotros como pueblo Selknam somos un pueblo terrestre, eh, transhumante, cazador, recolector. Entonces, en esencia, esas son las cosas que justamente la historiografía no ha sido tan prolija en hacer algunas distinciones. Y No, son cosas que en realidad, yo siempre digo, la historia no es que esté mal contada, lo que pasa es que tiene demasiados vacíos sobre la historia nuestra porque eh, los acontecimientos de Tierra del Fuego a fines del 1800, a principios de 1900, del lado chileno no se conocen. no. Los antropólogos que tienen grandes obras y que se agradecen mucho porque también muestran mucho del pasado, se basaron en el lado argentino. Y allá sí hay una continuidad cultural, nuestros hermanos allá jamás se perdieron de la vista, sin embargo, a pesar de eso, también han tenido que luchar mucho con la palabra extinción. Entonces, lamentablemente, todos los pueblos fueguinos hemos sido víctimas de un genocidio del cual quizás el que se ha conocido más tardíamente y que tiene menos información es el nuestro. Y producto de justamente esta avalancha de sacar niños, jóvenes, adolescentes y adultos muy jóvenes para el trabajo y obviamente fue una época muy dura en donde si existías en el territorio y eras Selknam, morías. Entonces, obviamente, no habían muchas elecciones y los que no podían elegir fueron sacados forzosamente y los que a lo mejor pudieron elegir se fueron por sus propios medios, porque había que salvar la vida. En el lado chileno hubo un exilio y hubo una política de exterminio muy grande, de la cual los sobrevivientes guardaron silencio como pudieron, guardaron ciertos rasgos culturales, los más grandes guardaron memoria, por supuesto, la traspasaron, y gracias a eso hoy en día el grupo humano que existe y que ha trabajado en estos años, hemos podido tener bases para hacer estas investigaciones y también mucho apoyo. Por ejemplo, la iglesia salesiana, el padre instructor Carlos Lira tuvo a bien recibirnos y
ayudarnos, porque este estudio de caracterización que se hizo también dependía de que se abran archivos, de los cuales pudimos tener esas ayudas gracias a estas gestiones que se fueron haciendo. Obviamente, eh, si no hubiese sido por nuestro asesor, que ahí puso su sapiencia y nosotros fuimos muy perseverantes, se fue logrando. Y este estudio dio cuenta de nuestra existencia, es absolutamente positivo, es un estudio que está al alcance de cualquier persona que lo quiera leer. Y ahí se encuentran todas, digamos, las conclusiones que son muy concretas y también las recomendaciones que se hacen. Sin duda. Ariel, Sí. quiero preguntarte Gracias, también. perdón, gracias Sí. Gemani por enseñarnos también eso. No vamos a olvidar nunca esa lección, particularmente yo. Claro, es que hay que ir aprendiendo, Ariel, sin duda, de lo que significan nuestros pueblos originarios. Y ahí te quiero preguntar cómo estamos abordando y cómo deberíamos comenzar a abordar de ahora en más lo que significan en nuestros pueblos originarios. Porque, claro, tenemos una oda a lo que significa la conquista, la llegada española, qué sé yo, traer todo lo que hoy día podemos ver diariamente, si se quiere, pero claro, hay una falta de reconocimiento hacia las formas de vida, porque por lo menos en la época que uno estaba en el colegio nos pasaban acerca de los pueblos originarios, pero como algo que era parte de nuestra historia, como lo que significaba su cultura, lo que hacían y todo, pero no como parte de nuestro país. No sé si me explico. Siempre como algo ajeno. Exactamente, siempre como, ok, hay que conocerlo porque era parte de nuestro país, pero no como que algo que es permanente también y que es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo. Nos dicen que tenemos que respetar a quienes vienen obviamente de otras culturas, como, no sé, de otros países, en fin. Pero tenemos poco con respecto de esto, de lo origen, de la sangre finalmente que recorre nuestra tierra. Sí, mira Luis, yo creo que ahí lo que hay que relevar es el hecho de que actualmente la legislación no es muy sensible a la realidad de los pueblos originarios y en ese sentido, bueno, respecto del reconocimiento Selknam, lo que cabe señalar es que este reconocimiento se tiene que implementar y no va a ser una implementación lineal. Eh, el pueblo Selknam ahora tiene la misión de participar de los distintos instituciones del Estado que tienen relevancia en sus políticas públicas y cuyas políticas públicas impactan en los pueblos originarios. Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, todos los programas de educación, de salud indígena, los programas de cultura, pero también los medioambientales, bienes nacionales, la restitución del territorio, que evidentemente es muy difícil restituirlo todo, y no me refiero a restitución de echar a la gente Punta Arenas, no, sino que reconocerle a los hermanos que tenían un territorio ancestral y que lo pueden ir ocupando progresivamente, con absoluto respeto a las personas que viven ahí. Por ejemplo, parte del territorio ancestral del pueblo Selknam es el Parque Caruquinká. Los hermanos ya tienen una relación bien madura con la WSS, que es la ONG internacional que administra el Parque Caruquinká. Los hermanos ya viven en Porvenir, la hermana Gemani y su familia han hecho un esfuerzo y han vuelto, y este retorno dice relación por lamentablemente lo que ocurrió con el pueblo, que lo que se ha corregido particularmente en la historiografía tradicional y en este estudio también de caracterización que ha realizado la Universidad Católica Silva Enrique y de Magallanes, es explicar qué pasó con los niños, y esto lo quiero decir con mucho respeto, los niños que lamentablemente se regalaron en la Plaza de Punta Arenas hasta 1940. Niños que fueron a todo Chile entregados, arrancados de los brazos de sus madres y entregados a la salitrera, a la marina mercante, al ejército, a carabineros, lamentablemente también algunos al comercio sexual, y cuya descendencia hoy vive en Arica, en Iquique, en Antofagasta, Valparaíso, Chiloé, y que son familias que conservan memoria porque eran niños que fueron entregados desde los 3 hasta los 21 años, en ese tiempo la mayoría de edad era 21 años, y esas agrupaciones, esas agrupaciones de personas que hoy se reconocen en Selknam, que portan esta cultura, que tienen el perfecto derecho de retornar, de exigir sus derechos, de retornar a su territorio ancestral, y eso requiere de una implementación legislativa, reglamentaria, y de buena fe el pueblo Selknam lo está haciendo no para perjudicar a nadie ni para molestar a nadie, sino que en el ejercicio de su dignidad y del reconocimiento que merecen después del genocidio que lamentablemente tuvieron que sufrir. Y en ese sentido, la hermana Gemani lo ha señalado muy bien, nos hemos acercado
a la iglesia salesiana, nos hemos acercado a las universidades, nos hemos acercado a distintos sectores de la sociedad civil, a las municipalidades de Magallanes. Los hermanos ya tienen una relación muy fluida con la municipalidad de Timauquel, por ejemplo, y con otras autoridades de la zona, quienes han tenido a bien colaborar en la implementación de este reconocimiento, incluso de manera previa, mientras estaba tramitándose con distintos programas. Los hermanos tienen, además de la comunidad Covadonga Gaona y la Corporación Selnam Chile, una fundación, la Fundación Hachsayé, con la cual han estado realizando actividades y proyectos de índole educacional en los colegios, en las escuelas de la zona de Magallanes y en los centros de formación técnica de allá también. Entonces, vamos de a poco. La idea es hacerlo como pueblo originario, con paciencia, con tranquilidad, con valor, pero la idea es aportar a Chile esta historia, este retorno, que se dice retorno, pero el pueblo Selknam nunca dejó de existir, y bueno, con harta investigación académica también. Eh, Tenemos planificado, bueno, los hermanos ya están realizando algunos viajes, la hermana Gemani además ha sido embajadora cultural de su cultura y de su pueblo, y ha estado recientemente en Europa, en Lübeck, también con varias investigaciones y programas que se están haciendo desde allá para el pueblo Selknam. Ellos han estado en Europa muy interesados en este proceso y nosotros esperamos de que este desarrollo, que este reconocimiento continúe abriéndole las puertas al pueblo Selknam para clarificar aún más la historia y poder aportar también al desarrollo de estas familias que por los efectos transgeneracionales del genocidio, evidentemente no todas están muy bien. Y la idea es abonar también a su desarrollo, a su tranquilidad, a su paz y a su felicidad. Finalmente todo lo que queremos es habitar nuestra propia tierra, ser felices, y ese es el objetivo, no es otro, es estar bien con la naturaleza, con el otro. Somos pueblo originario, los pueblos originarios no somos pueblos de guerra, somos pueblos de paz, y ese es nuestro objetivo, insertarnos en la realidad nacional, ahora con estos derechos ya reconocidos, y seguir aportando para el futuro de la humanidad. Sí, también el aporte con este tipo de conversaciones se agradece muchísimo. Yo una vez más me disculpo también por el desconocimiento, pero agradezco la oportunidad justamente de poder aprender junto a Gemani, junto a ti Ariel, en estos diálogos que finalmente son lo que necesitamos tanto, para que vayamos también avanzando juntos en este aprendizaje, en este reconocimiento, en esta reparación para tantas familias que han vivido hechos que para nosotros son tremendamente lejanos, no solamente en tiempo, sino que además también, bueno, geográficamente, pero ese como suerte de injusticia también desde la educación que ha existido durante tantos años, ¿no? No tener el acceso a... yo creo que hoy día, a partir de este reconocimiento, eso puede y debe cambiar muchísimo también. Me imagino que, Ariel, ese es el próximo paso, también se lo pregunto a Gemani, empezar a conocer mucho más, a tener estos diálogos mucho más abiertos en distintas instancias participativas, a que veamos, así como hoy día hemos visto, por ejemplo, en el propio Estado chileno, particularmente en este gobierno, a personas representantes del pueblo mapuche, pero también del pueblo Rapa Nui, como están también aportando desde ahí, hoy día ver al pueblo Selknam y conocer mucho más también en este tipo de instancias, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, el hermano Ariel ahí ya les contó un poco de la Fundación Hasaye. Nosotros como comunidad Covadonga Gaona trabajamos con dos organizaciones, justamente porque como comunidad indígena todavía no estábamos en la ley y no podemos hacer legalmente mucho. Entonces, la Corporación Selknam Chile se dedicó al mandato comunitario, que mi comunidad me da ese mandato. La corporación se tiene que dedicar exclusivamente al trabajo para la integración del pueblo Selknam a la ley indígena. Pero todo el resto quedaba un poco en el aire y con muchos requerimientos, con muchas solicitudes, porque nosotros llevamos un trabajo de visibilización desde el 2015 como comunidad. Entonces, nos regresamos por nuestros propios medios como familia a Tierra del Fuego y levantamos la Fundación Hasaye, que toma todas estas otras áreas culturales, educativas, territoriales, medioambientales, todo lo que significa ser Selknam hoy en día para poder tener este tránsito, ¿no es cierto? Y esta nueva integración de la forma más amena y menos hostil